de un tal Arthur Wellesley, duque de Wellington, y dijeron no sé qué de Portugal, pero apenas presté atención y la fijé toda en uno de aquellos salmantinos alucinados de aspecto venerable. Después lo identificaron como un antiguo catedrático de la universidad al que oí aullar. ¿Ha regresado Aníbal? ¿Dónde están los elefantes? Tiene que ver con la portada, ¿no? Sí, Yolanda Parra, la página ¿Qué te parece? Con las diversos, tomó ese último verso como motivo para realizar la portada. Y de hecho la ilustración de la portada, que es un collage, se titula ¿Dónde están los elefantes? Hemos visto el making of. Vídeo, sí, de cómo... Sí. Los elefantes aparecen también en otro poema por ahí que habla de circo, pero el que tomó ella fundamentalmente fue ese. Tenía toda la pinta de que así fuera. Sigo yo, ¿no? Sí. ¿Quién maneja mejor el plano secuencia? ¿Luis García Berlanga o Joaquín Juan Penalba? Bueno, Es que a veces tus poemas me parecen plano secuencia. bueno, Luis García Berlanga no A es ver, especialmente... en principio pero decía, no se caracteriza por otras- son fotografías. Pero yo decía, no, es plano secuencia. ¿Es plano secuencia? Sí. ¿Sí? Yo creo que ¿No hay, sí. no hay montaje? el gran director de plano secuencia, pues posiblemente, caso extremísimo, se pone de ejemplo en todas las escuelas, es Sokurov con el Arca Rusa. Una película rodada en un único plano secuencia, hora y media. El productor se puso muy contento porque pensó que le iba a costar muy barato, pero había que orquestar absolutamente todo. Todos los actores tenían que estar vestidos en el mismo momento y bueno, empezaron 3 veces. Tenían que aprovechar, pues se rodó en el Hermitage, tenían que aprovechar el día de Navidad o algún día que estaba cerrado el museo y empezaron 3 veces el rodaje. No hubieran podido empezar una cuarta, si la tercera no hubiera sido seguida, ya no se hubiera podido hacer. Entonces Berlanga no lo manejaba bien. Dice que Bueno, lo hacía por comodidad, porque era Sí, muy... bueno, porque efectivamente, claro, es que ahí hay cosas que a veces no decimos, pero el cine español, que es pobre, pues a veces se tiene que apañar con el plano secuencia para determinadas cosas. Hay un western italiano de Castellari que hace un flashback con un plano secuencia, no es ni siquiera un plano secuencia, gira la cámara sin más, y entonces está el mismo personaje cuando era niño. Pero funciona muy bien, es muy salvaje. Y efectivamente, como decía Berlanga, el plano secuencia al final te permite contar más y ahorrarte la parte de montaje y ahorrarte muchas tomas. ¿En qué se parece el circo al mundo de la poesía? ¿En qué se parece el circo? Bueno, yo creo que el circo en sí mismo es muy poético, porque el circo tal y como lo hemos conocido está prácticamente en extinción o ha desaparecido. Es un mundo que está abocado a la desaparición y la poesía, pues no sé si también. Has dicho que gozaba de muy buenas De salud. muy buenos autores, pero Ya, socialmente, ¿qué peso tiene en España, por ejemplo? No hablo de otros países, pero en España, ¿qué peso específico tiene? ¿Dónde? En fin, Cierto. todavía, fíjate, no ha perdido nunca, eso a mí me ha llamado mucho la atención, nunca ha perdido el lugar en los suplementos culturales, pero peso editorial no tiene, por ejemplo. Cierto. O sea, como industria cultural no existe. Otra de las impresiones, ¿no?, Pero termina compartidas- la pregunta, que es muy Ah, sí, jugosa. perdón. ¿En qué se parecen los domadores a los poetas? Bueno, los domadores intentan domar la fiera, los poetas intentan domar algo todavía mucho más salvaje que pueden ser las palabras, los la versos, imagen. las imágenes. Pues precisamente en relación con lo que acabas de decir, la impresión que teníamos leyendo tus poemas es que parece que nos muestras una pieza del rompecabezas y escondes las demás, que escribes para que nos rompamos la cabeza de tanto buscar lo que no dices. ¿Qué te parece esa apreciación? No es mi intención, No es tu intención. No cuento todo, pero creo que doy las pistas necesarias. Y si no, es que no lo he hecho bien. Al principio Exactamente, cuando nos omites piezas pero para no, que nosotros pero cuando hagamos un sacamos ejercicio de Babilonia búsqueda. Mon Amour, por ejemplo,
que era todo un libro de poemas de cine, nos decían, pero claro, si alguien no ha visto la película, ¿tiene sentido o no leer el poema? O si alguien no conoce la referencia cinematográfica. Y yo siempre decía, digo, si está bien hecho, debería tener cierta autonomía, aunque sea subsidiario, ¿no? Aunque sea una especie de homenaje, o aunque sea una... Pero debería estar cerrado en sentido, pero no siempre ocurre. A veces no hacemos, no hacemos bien las cosas. Aparte puede incitar luego, porque por ejemplo, yo no había visto cine de Tarkovsky, pero el leer cronología sí que te hace visualizar y darte cuenta de, bueno, pues de la poesía que hay, por ejemplo, en su cine, ¿no? Claro, el caso de Tarkovsky hablaba de Babilonia, pero el caso de Tarkovsky es todavía más extremo. Cuando presentamos el libro de Tarkovsky en novela, claro, había que contextualizarlo un poco, porque sí, efectivamente, ir a una presentación de un libro que se llama Cronología de Tarkovsky, donde todos los poemas hablan de películas de Tarkovsky, y alguien puede no conocerlo, pero no pasa nada, o sea, absolutamente nada, no hay por qué conocer a Tarkovsky. Pues sí, ahí tuve que contextualizar para que se tuviera simplemente la mínima referencia. Bueno, pues un director ruso, de una filmografía muy breve, pero que ha marcado mucho la historia del cine. ¿Pero tú crees que con Wikipedia es necesario dar, pues simplemente hay que pulsar un botón y tienes ahí lo que quieras? Sí, hombre, me acuerdo que Nacho Vidal me llamó y me dijo, Nacho Vidal Guardiola. El poeta. Sí. tómate un sorbito. Antes, cuando tenía el libro, me decía, ¿esto hay algo que tenga que saber para leer el libro? Digo, no. Lo que te preguntaba eso primero. Digo, nada, simplemente que tengas una referencia de quién es Tarkovsky y ya está. Más que nada por... Sí, no, es que me imaginaba que era eso, pero sí que me llamó para preguntarme. ¿Tengo que leerlo de alguna manera determinada? ¿Tengo que...? Yo creo que no es necesario preguntar esas cosas. Bueno, es amigo, hay confianza, lo pregunta, no, tampoco sí. Pasa nada. ¿Cuál es el triunfo de los... me tocaba a mí? ¿Cuál es el triunfo de los derrotados? La dignidad. Hay una cita, no sé si es de Borges, que es que la derrota tiene una dignidad que la victoria no merece, directamente. La dignidad. El triunfo de los derrotados es la dignidad. ¿Cuánto puede llegar a doler la melancolía por lo que no se ha vivido y hubieses deseado vivir? Yo creo que sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí, es el echar de menos lo que nunca se ha tenido. Simplemente, yo siempre lo digo asociado a... Bueno, hay un poema, ¿no?, que es el de Antiguas Novias, que habla específicamente de eso, pero lo digo referido a novela, que era una de las preguntas del principio. Yo a veces echo de menos tener un pueblo al que volver, pues yo soy de un lugar en el que sigo viviendo, y cuando la gente llega al verano y dice, no, me voy al pueblo, me voy a donde sea, no hace falta que sea un pueblo, pero es otro lugar donde se reencuentra con los espacios, con la gente, con las ausencias. Bueno, pues yo eso no lo he vivido, y echo de menos lo que sería sentir eso. Pero ahora cuando venías de Cuba no estabas deseando llegar a Novelda. Pero una semana Novelda no cambia. Muy lejos. En una semana Novelda no cambia en absoluto. Da poco espacio de tiempo, pero muy lejos. Es el poder de encontrarse con los lugares cuando ya ha pasado cierto tiempo. Pero es que la lejanía influye mucho, ¿no? Bueno, pero a veces no hace falta lejanía. En Novelda hay mucha gente que son de distintos pueblos de Albacete. Y entonces, bueno, pues cuando llega el verano, o cuando llegan las vacaciones, o cuando se marchan allí, se encuentran con las amistades de allí, con los lugares de allí, con la familia de allí. Eso yo sí lo echo de menos. Saber qué se siente cuando se hace eso. Qué cosas, Ya te lo cuento un día de estos. ¿Quieres contarlo hoy? Venga. No, por favor. No. Estamos entre amigos. No, por eso. No, pero bueno, Joaquín Zapata, que es, a mí me lo presentó Elena, como un poeta colombiano. Luego cuando vino nos enteramos, o yo me enteré, que es un poeta de Elche que efectivamente... ¿Te lo dije? No, me dijiste un poeta colombiano. Claro, pues y yo... se me olvidó explicarte... Pero ya cuando nos conocimos, pues efectivamente, un poeta nacido en Elche, que también ha vivido en Alicante, que ahora mismo pasa largas temporadas, que vive habitualmente en Colombia, aunque viene a vernos... Pero qué casualidad que Novelda tuvo en mi infancia
una influencia muy importante con Francón. Sí, sí, sí. Sí. Francisco Cantó es un Bájame poeta de un poquito, novela. cariño. Un poquito. Joaquín, hay una pregunta muy común en todas las entrevistas a poetas, que a mí personalmente me parece un poco fastidiosa. Esta no es otra que la de ¿qué es la poesía? No te la vamos a hacer. Menos mal. No te la vamos a hacer, pero te vamos a hacer otra que es un poco Más difícil más todavía. fastidiosa. ¿Qué es un poema? Ostras. ¿Qué es un poema? No sé, pide el comodín del público. Oye, Es una muy buena pregunta. Es una pregunta brillante. ¿alguien lo sabe? Puede ser que un poema sea un fragmento de vida, bueno, un fragmento de un momento único y repetible. Lo apuntamos. Bueno, es una buena... Juan Luis Panero decía que un álbum de fotos era un cementerio distante. Es una imagen preciosa. Al mismo Y eso es tiempo un poema ya. que sí, sí. En sí es un poema. Es un cementerio distante. O Woody Allen decía que, bueno, se preguntaba a uno de los personajes, no sé si era otra mujer, yo me preguntaba si un recuerdo es algo que tienes o que has perdido. Pero es Quizá las dos cosas al deberíamos mismo tiempo. plantearnos por qué necesitamos siempre definir tantas cosas. A lo mejor seríamos más felices si no tuviésemos que definir tanto y no hacernos tantas preguntas. Bueno, pero de nosotros que nos dedicamos a la docencia necesitamos definir las cosas, necesitamos poder explicar Pues las enseñar cosas. a Al los- final es... a enseñar Sí, un poco entonces- a relativizar y no Sí, a preguntarse no importa tantas y tanto, tantas pero cosas. llega un momento en que por cuestión, digamos, de pedagógica, pues tienes que poder, ¿no? Pero es Nombrar curioso, las ¿no? cosas Porque y- aquí hay unos cuantos poetas y... ¿Qué es un poema? Unos cuantos y unas cuantas. Y unas cuantas. Buen matiz. Qué matiz, un misterio. Bueno, lo que sea. Una captura de lo invisible, por ejemplo. Una captura de lo De lo invisible. sí. Las emociones no se pueden tocar, ni se pueden ver, se pueden aplastar, ni se pueden oler. Pero la única manera de captarlas Pero es con la ¿cómo herramienta- llegamos a lo invisible? A través de... A través de la poesía. A través de la poesía. La poesía Interesante, es la única José Luis. herramienta para acceder a lo invisible. Y lo invisible es una Interesante. A mí me contaron un chiste muy malo, que no voy a reproducir, Sí, pero bueno, por favor. parcialmente, Cuéntalo. que es el chiste de la poesía. Sí, es el que... Lo conocéis y luego llega el poema. Mira, Joaquín, tú lo sabes, cuéntalo tú que lo contaré con más gracia. Que lo cuentan- Es un vídeo que está en... Sí, sí. Que cuentan que, Facebook. bueno, pues eso, en una televisión autonómica quieren hacer una encuesta sobre qué piensa la gente de la poesía en general. Entonces van a preguntarle a la gente, dice, bueno, ¿qué piensa usted de la poesía? Dice, la poesía, pues es una cabrona, ha venido aquí al barrio y se ha llevado a Jonathan. Y, en fin, y siguen así. No, yo no le pregunto por la policía, sino por la poesía, o sea, por el poema. Sí, efectivamente, hay dos o tres. Es que la versión que yo conozco hacen dos o tres preguntas y siempre llegan ahí. Y entonces dice, bueno, vamos a reformularlo. La gente es que no lo entiende exactamente, vamos a reformularlo en vez de preguntarle por qué es la poesía o qué piensa usted del poema. Dice, aquí el poema es la poesía. Bueno, yo no sé, yo tengo otra versión. Dice, el poema es que está en la cárcel y a ver cómo lo vamos a sacar. Bueno, entonces es un chiste conocido en el gremio. También. No explicitado nunca, porque pero... Yo contaría el otro que contaste la otra noche, porque ese está menos escuchado. ¿Cuál? El del Batman. Hombre, ese... Es que eso es un proyecto del medio y largo alcance. Pero no es mío el chiste, pero lo contaré. Oye, es verdad que hoy está prohibido hablar de poesía, porque estamos aquí hablando... No, esto es pura poesía. Yo no sé cómo se llamará el libro, no sé si era los mejores chistes para torturar a los peores alumnos, los peores chistes para torturar a alumnos mal... Bueno, chistes para torturar a los alumnos, creo que se va... O chistes para torturar al alumnado. Que los hay. Y entonces hay uno que... Hay un chiste que yo repito y repito y repito y repito hasta que todo el mundo se lo sabe. Y cuando lo han olvidado, vuelvo a repetir. Y es un chiste de un personaje
de una película española de Borja Coveaga, se llama Fuera de Control o algo así. Es una comedia intrascendente, pero bueno. Hay un personaje que hace Julián López, que se llama Juan Carlitos, que es un humorista sin gracia. Y tiene algunos chistes tremendísimos. Y uno de estos es el que voy a contar. Yo me pondría hasta de pie, fíjate. No es necesario. No es necesario. ¿Cuál es el colmo de Batman? Vamos a extender el mal. Bueno, pues el colmo de Batman es que le roben. Bueno, no más chistes, vamos a seguir. Chris. Luego Juan Carlitos seguía explicando, dice, claro, como Sherlock Holmes y Watson no sirve, porque que le Watson... No. ¿Cómo creas tú un poema? ¿Cómo trabajas el ritmo? Pues, yo realmente no creo que... Yo no tengo buen oído. Y los poemas, bueno, efectivamente no siguen pautas métricas, sigue más o menos una tendencia, pero no... Los trabajo casi más visualmente. Porque yo los ¿Tú escribo... crees que la palabra vista ya genera en sí ritmo? Sí. De hecho, creo que es, no sé si es uno de los males, pero es una de las características cuando la poesía empieza a abandonar su dimensión exclusivamente oral y empieza a escribirse, la mancha en el papel, lo que es la disposición gráfico-espacial, pues tiene también un peso. Y bueno, yo en mi caso tengo la medida de cómo escribo los poemas, porque doblo folios, entonces trabajo como en cuartillas, escribo a mano. Y más o menos tengo cierta medida. Sí que busco algo de sonoridad, pero lo que me preocupa sobre todo es la caída de los versos. El sueño. Sí, lo que Prieto de Paula decía, no es ¿Cómo? un ritmo... ¿El swing? Sí, El swing. como un ¿Y swing. qué opinión tienes de la rima? ¿Tú? ¿Qué opinión tienes de la rima? No, que puedo, o sea, la rima me parece muy respetable y una opción, pero yo no la domino. Que hay que hacerla bien. Sí, o sea, efectivamente. Si se hace, o sea, que hacerla cuando uno viene de una tradición como la que venimos, nuestro siglo de oro, pues hay que hacerlo muy bien. O sea, hay que hacerlo muy bien. Se vienen como 3, 4 siglos escribiendo con rima, y a mí lo que me sorprende en esta zona es que todo el mundo siga con la rima. Es algo alucinante, ¿no? Todo el mundo rima. No todo el No. mundo. No, pero no es la percepción que tenemos. Por lo menos No, los libros que me he tocado. no es la percepción que tenemos No, y nosotros. te voy De a todas contar, maneras, es un recurso una que está ahí. anécdota, y estaba Joaquín ese día en una reunión poética donde leíais vuestros poemas en October Press. Tú estaba Itziar, estaba Nacho Vidal, Guardiola, y estaba Mariano Sánchez Soler. Y Mariano escribe con métrica, y entonces dijo, bueno, yo voy a recitar, dijo primero, yo soy el único que es de Alicante, de verdad, los demás son todos de la provincia, pero yo soy de Alicante. Y dijo, y yo escribo con métrica, si queréis detenedme ya, ponedme los grilletes si queréis, ¿sabes? O sea, que la percepción que tenemos aquí es que... Pero con métricas Con tienes métricas, todo. con rima. En verso libre utilizas métricas. Claro. Verso libre es... Sí, no, pero con Bueno, rima se pero refiere. Sí, me pero- refiero pero basado en la- el soneto, sí. La rima. La rima. No, la rima, no. métrica. El verso libre no tiene por qué estar medido. O... Siempre. No, vamos a ver, no he medido en cuanto... Me refiero a basado a una acentuación Sí. clásica, Ya, ¿sabes? te entiendo, A pero utilizar tiene algo- heptasílabos, endecasílabos, que Mariano escribe así Que son normalmente. decasílabos mezclados, quiero Sí, decir, sí. pero eso que a fin de cuentas es eso, es mal. Sí, fundamental. Bueno, pero no siempre, aquí tenemos un Lo ejemplo. haces, sí, estoy pensando en la poesía de él, precisamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una idea del verso libre como que es hacer lo que te dé la gana. No, Claro. Y un buen verso yo, libre yo no. quitas el adjetivo de donde está y lo cambias de sitio y se cae el poema entero. Claro. Está todo absolutamente... Claro, pero conectado en su el ritmo está basado, por ejemplo, pues en la Y sintaxis, es la base, que genera... claro, si te quitas elementos como la rima, pues tienes que... Pero bueno, sostenerlo. la anécdota iba por lo que Sí, decía sí. Mariano, de que, bueno, pues ahí había un montón de poetas, pues como Itziar, pues bueno, que no atienden un poco a ese tipo de De todas maneras, versificar.
La poesía, la literatura en general nos da una serie de recursos que cada uno debe, Claro. bueno, debe poner en funcionamiento o no, o explotar, o apropiarse, personalizar, y están ahí para todo. Lo que sí que debemos es conocerlos, eso desde luego. Aunque luego renunciemos a parte de ellos, ¿no? A algunos. Es Joaquín Juan Penalba el brazo novísimo de la poesía carmeliana. Me gustaría serlo. O sea, es curioso porque sí, hay, parece un componente de culturalismo y tal, pero luego en la dicción tiene muchas maneras de iribarrianas. Hay referentes, pero hay también un decir desnudo, pues, como el de Carmelo, como el de Itziar, O el de Ramón. Ramón también va por esa línea. Sí, ¿no? sí. Sí. Esta pregunta te va a gustar. Yo creo que sí. ¿Qué probabilidad hay de que Cervantes y Shakespeare hubiesen sido la misma persona y a su vez que esta persona hubiese sido mujer, judía y que también hubiese nacido en Sisona? Casi Una pregunta natural. rara, pero Casi natural. hay... Mientras hayan escrito Hamlet, el Quijote y las demás, pueden hacer donde quieran, ser lo que quieran. Al final, los autores o las autoras quedan o no quedan, no por quienes ¿Pero han te sido, atreves a establecer un porcentaje? de probabilidad, Sí. de probabilidad de que Cervantes... Fue todo esto, estas coincidencias. Bueno, a ver, dímelo otra vez para que pueda calibrar son varias, ¿eh? el porcentaje. Que hubiesen sido la misma persona y a su vez que hubiesen sido mujer, judía y nacidas, en Sisona. Bueno, pues un 0%. Un 0%. 0,1. Ni siquiera. Sí, 0,01 a lo mejor. ¿Y si no hubieran sido judías? No aporte, no es relevante, ve quitando más cosas, si quieres. Me parece que esta es la última pregunta. La última pregunta, hemos llegado al final. Sí. Pero tú es que eres muy rápido. Pensábamos que te ibas a enrollar más, siempre nos equivocamos. Cachis en la mar. Bueno, no, nos queda otra cosa más. Un par de cosas más. ¿Tú eres de los que mueren con las botas puestas o de los que se retiran a tiempo? Morir con la bota puesta. Ahí está. Buena pregunta. Bueno, pues... yo te echo un poema. Sí. Al único en el que no le hice poema ha sido a José Luis. Bueno, lo podemos compartir. ¿Les sirve para los dos? Pero se lo explicaré en privado. ¿Por qué no lo hizo? Este poema se titula Aquel poeta de Novelda derrotado. Jamás hubiese pensado que pudiera ocurrirle. Estar entrevistándolo en aquella librería de la calle Quintana, esquina con Segura. Creo que era Pynchon & Co. su nombre. La memoria es un gigante que mengua y son los sueños algo más que un vaso con Bellini, acordonando la zona de la penúltima batalla. Han gritado derrota algunos majaderos. Estéril crucigrama es el aprendizaje. Él solo lo imagina sonriendo por las calles de Novelda a sus paisanos, con un efluvio de bombilla irisada en el mirar, contemplando los edificios modernistas más característicos y leyendo en una terraza junto a la iglesia de San Roque para escribir después aquellos poemas culteranos que tanto gustaban a los entendidos. Imagina también, pues ya no sabe recordar, aquel año en que se disputaron el premio de la crítica y ganó Luis Bagué con un poemario sorprendente. Pues nada. Muchas gracias, Luis.
Joaquín va a continuar un poema, ¿no, Cris? Claro. Un poema que inició José Iniesta, continuó bueno. Itziar, después continuó José Luis y tiene el honor de cerrar Joaquín Juan Penalba. Vale. Leemos lo que hay en Sí, sí, voy a... Léelo tú mismo. Esto es trampa, Pero ¿eh? antes Esto es todo trampa. Cállate, Esto es todo trampa. calla. Es que no... Que luego no querrán venir. No, pero que... El poema hasta ahora... pongo un poquito Hasta de que... Venga. Hasta que lo estropee... ¿Pero quieres más zumo de melocotón o No. ¿Así va bien? El poema hasta ahora, hasta que lo termine... Hasta que lo masacre yo... Era este. De la luz a la luz, en noche oscura, ser desaparición. Ese es el viaje y perder el camino. Hallar un nuevo sendero en el tiempo que el semáforo en su luz detiene. Y, tras cruzar la calle en la mañana nueva, dar con el sol los pasos justos que requiere la fe. Primera estrofa de José Iniesta, segunda estrofa de En color verde. Itziar Mínguez, en verde, como es característico en ella, y la tercera y final, porque era muy contundente, era muy rotunda, de todas maneras he intentado acabarlo otra vez, porque ese es un buen final. Espero que no te pillemos copiando, ¿eh? No, he copiado todo. Ese es mi sistema. O sea, yo soy el rey del desguace y del pastiche. Claro, esa es nuestra... Sí, cuando los poemas de cine y tal funcionan así. Luis y yo, cuando hablábamos de poemas de cine, decías que hacer una película es caro, pero hacer un poema de una película es barato, muy barato. Eso se hace enseguida. Bueno, pues lo que le he hecho yo a este poema es lo siguiente. Le he puesto un título. Y el título es La mañana nueva. Fíjate que ha pensado en el título. Le he puesto un título que es La mañana nueva. En segundo lugar, le he puesto una cita. Una cita de un poeta que a Joaquín Zapata le removerá, es Alberto Rodríguez Tosca, del que he podido traerme la obra completa de la mano. La cita de Alberto Rodríguez Tosca, que es un poeta cubano, fallecido en 2016, maestro de Joaquín Zapata, de Juan Ramírez, de muchos grandes poetas de ahora. La cita es esta: el comienzo no es este, es otro. No hay comienzo. Cuando todo empezó, todo estaba empezado. Buenos días, siglo. Aquí comienza la enumeración de todas mis derrotas. Y hasta ahí. Entonces luego vendría el poema tal y como estaba, y lo que he hecho es algo que a mí me gusta mucho: recoger elementos dispersos. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Empiezas aquí? No, es que yo hago bien mis deberes, Vale, yo me lo vuelvo a atar. Entonces vuelvo a leerlo con la incorporación mía. La parte de José Luis terminaba los pasos justos que requieren la fe. A mí eso me gustaba mucho y lo he recuperado para el final. De la luz a la luz, en noche oscura, ser desaparición, ese es el viaje, y perder el camino. Hallar un nuevo sendero en el tiempo que el semáforo en su luz detiene. Y tras cruzar la calle en la mañana nueva, dar con el sol los pasos justos que requiere la fe. Luz en camino, sendero en viaje, tiempo, desaparición, noche oscura. He ahí las dimensiones del teatro. Esos son, y no otros, los pasos de la fe. Y voy a apuntarlo aquí. Voy a apuntarlo todo. Voy a apuntarlo todo aquí para que Me lo parece podáis quedar. fantástico que haya pensado en el título y encima haya añadido una cita. Queda redondo. Muy bien. ¿Has pensado en el título? ¿Lo estropea mucho, José Luis? Pero nada. Un poquito, pero es que había... Escucha, yo tengo un poema que no voy a leer aquí, pero te lo voy a regalar. No, pero léelo mientras voy... No. Le dediqué a Luis Bagué y a ti. Y se titula
se ponen títulos, se repara. Es que es muy curioso por lo que has dicho, que has puesto el título y todo eso. Y se ponen títulos, se reparan poemas. Eso es un fragmento del último vuelo del halcón Pero mira milenario. cómo os llamo, Christopher y Bruce Lee. Sí, Sois vosotros dos. sí, porque eso lo sacas de un fragmento del último vuelo del halcón milenario. Sí. Es un texto programático que publicábamos en Ex Libris. Pero este poema tiene como un año por ahí, ¿eh? Sí, Sí. Y no nos lo habías enseñado. No. Bueno, pues léelo. Léelo. ¿Quién me ha dicho Lelo? Yo.